La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña la doctora Josefina Pimentel, ex ministra de Educación, tanto en el gobierno de Leonel Fernández como una parte del gobierno de Danilo Medina. Muy buenos días, doctora Pimentel, un placer. Muy buenos días, don Ramón y Jacqueline, muy agradecida por la gentileza de su invitación y como siempre un placer compartir con ustedes y la teleaudiencia en este espacio. Bienvenida, un gusto, el honor es nuestro. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de saludarla. Doctora, de no haberse producido el acuerdo con la ADP, mi primera pregunta hubiera sido si usted estaba de acuerdo con la clase presencial o con la clase virtual. De cualquier manera, la pregunta es válida porque también vimos que la Fuerza del Pueblo había adoptado se había pronunciado al respecto. Sí, fíjate, antes que nada yo quisiera pues felicitar al ministro de Educación, así como también al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, porque en alguna medida obtemperaron al llamado que hizo la Fuerza del Pueblo a través de la Secretaría de Educación para que retomaran el diálogo y adoptar medidas conjuntas. Esta conjunción de esfuerzos de estos dos actores es lo que posibilitaría el retorno a las clases presenciales, porque si no había ese acuerdo, pues de alguna manera la integración de los docentes, de los estudiantes, iba a estar entonces limitada. Por tanto, lo más sano, lo más saludable para toda la comunidad educativa, para llevar también tranquilidad y un poco disminuir la incertidumbre que ha estado afectando este proceso de retorno a clases, pues ya esto vuelve, diríamos, a la normalidad y se pueden entonces adoptar las estrategias que garanticen que este retorno se dé en condiciones de salubridad, de higiene y que garantice la salud, sobre todo del estudiantado y de los docentes. Por tanto, no basta el llamado. Entendemos que es necesario acompañar este retorno con una serie de medidas. Lo más importante es mantener la prevención y esto se consigue fundamentalmente con el lavado de manos frecuentes, con el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Y para eso entendemos que el ministerio y los directivos de centros deberían de adoptar una serie de medidas y de estrategias. Una de las cosas más importantes desde nuestro punto de vista es que se tengan protocolos claros de actuación en caso de que algún niño presente síntomas de que ha sido contagiado o algún docente. En este sentido, los maestros tienen que tener mucha certeza de los pasos que deben dar ante un posible contagio, ante síntomas, ya sea ante fiebre, tos, mucosidad, dolor de cabeza, fatiga que presenta algún estudiante e inmediatamente dar los pasos que hayan sido acordados por el plantel o por el ministerio para actuar en consonancia con esta situación. Sí. Lo mismo con los docentes que presenten algún síntoma, algún malestar, pues también tener claridad de cuál es el marco de actuación en estos casos. Sí, doctora. Por otro lado, Sí, muy valioso todo eso que usted dice, pero en vista de que tenemos muchos temas que conversar con usted, sí, y pasado los ya 10 años de que se le está otorgando el 4% del PIB, Ramón, a la educación, donde se han gastado en ese sector o se han invertido en ese sector cientos de miles de millones de pesos. El objetivo es mejorar la calidad educativa. Cuando vemos los informes que vienen de fuera y vemos la dinámica de actuación de las autoridades, de los docentes y el desempeño de los estudiantes, nos cuestionamos hasta qué forma ha surtido efecto tanta inversión. Si pudiera hacernos como, no sé, una evaluación, un resumen según su valiosa experiencia como experta en la materia de lo que ha pasado. Y la pregunta de muchos que dicen, pues no ha valido la pena o sí ha valido la pena. Claro, sí, fíjate, lo que pasa es que desde mi punto de vista, el énfasis se ha dado en dotar de insumos al proceso educativo.
¿A qué me refiero cuando llamo insumos? Bueno, a lo que tiene que ver con las instalaciones físicas, es decir, la ampliación de la infraestructura escolar, lo cual es importante y es un elemento valioso, ya que es necesario contar con aulas amplias que estén equipadas con el mobiliario requerido, pero esto por sí solo no garantiza calidad de la educación ni aprendizajes. Se ha dado también mucha importancia a los temas que tienen que ver con los recursos tecnológicos, lo cual también es importante, pero por sí solo no producen aprendizaje. Entonces, no basta dotar de equipos y dispositivos electrónicos digitales si no le estamos dando el uso que esto pues requiere, amerita, para propiciar una gestión del currículum y de los aprendizajes que sea realmente efectiva. También hemos dotado, yo diría, de una estrategia de alimentación escolar que también es importante en materia de nutrientes para los aprendizajes, pero todo esto son elementos, diríamos, adjetivos. Lo sustantivo, lo principal, lo más importante es lo que sucede en el aula en términos de cómo se gestionan los aprendizajes. Y ahí el maestro juega un papel fundamental porque el maestro es el que propicia esos aprendizajes, es el que maneja los recursos didácticos, es el que facilita este proceso, es el que conduce y orienta la enseñanza y por tanto es un actor de primer orden para garantizar que esos aprendizajes que están previstos y predeterminados en el currículum se alcancen y que los niños pues vayan desarrollando las competencias. Por tanto, ha hecho falta, yo diría, un esquema de aseguramiento de la calidad de los aprendizajes. Ha hecho falta un seguimiento más estricto de cuáles son esos contenidos y esos indicadores de logros de aprendizaje donde la escuela puede, el director, el equipo de coordinación académica, garantizar y asegurar que eso se produzca, que eso se dé y que eso cumpla entonces con los, las expectativas de esos logros esperados. Creo que hemos atendido aspectos donde habían rezagos, pero esto no ha sido, diríamos, suficiente y además no es necesariamente lo fundamental. En este caso lo importante es velar porque hayan aprendizajes, velar porque los niños, todos los niños de un grupo, de una sección de clases vayan a un ritmo apropiado, que los que tengan algún rezago, alguna, diríamos, lentitud en los procesos de aprendizaje, pues puedan también ponerse a la par de los demás. Yo pienso que el ministerio tiene que definir políticas mucho más claras, más asertivas, darle mucho mayor seguimiento a esos procesos de aprendizaje, a la calidad también de la gestión de aprendizajes en el aula, acompañar a los maestros, garantizar una formación permanente, continua, definir también un equipo de veedores al interior del centro, de parte de los coordinadores académicos que vayan dando un seguimiento estricto a cómo se van logrando, diríamos, el desarrollo, la fluidez en el aprendizaje de esos contenidos pautados y donde haya rezagos, entonces, definir estrategias que puedan nivelar a aquellos estudiantes que tienen dificultad. Otro énfasis para mí fundamental ha debido ser el trabajo dirigido al fortalecimiento de las competencias en lectura y escritura. Esto es una herramienta fundamental para el aprendizaje. Esto es lo que permite que el niño comprenda, ¿verdad?, los símbolos, todo lo que es, diríamos, esta cultura en que se basa pues nuestro desarrollo humano integral, que son las competencias lectoras. Los niños están pasando de un grado a otro sin tener muchas destrezas en este sentido, sino con muchas lagunas. Entonces esto no le permite al niño desarrollar un pensamiento analítico, desarrollar una mayor comprensión de lo que se lee, de los símbolos letrados que se manejan en la escuela. Esto no le permite al niño entonces avanzar en el desarrollo de un pensamiento también mucho más centrado
no solo en la comprensión, sino en el análisis crítico de su propia realidad, de lo que los textos le aportan en materia de las distintas disciplinas. Entonces, este niño va a estar diezmado desde el punto de vista cognitivo. Pienso que el énfasis ha de ser, por tanto, en ese primer ciclo, garantizando esas competencias básicas que garanticen los aprendizajes posteriores. Pienso que el Ministerio ya tiene, diríamos, una dotación bastante, yo diría, pues amplia en materia de infraestructura. Habrán algunas necesidades pendientes, pero eso se puede ir llenando en el mediano plazo. Ya tenemos un sistema de alimentación escolar instituido, ya tenemos algunos recursos, no solamente tecnológicos, sino que también los textos que han faltado durante años en las escuelas. Ya me imagino que a partir de este segundo cuatrimestre de este año estarán disponibles. Entonces, es volcar todas las capacidades instaladas en el Ministerio de Educación. Y cuando hablo de capacidades instaladas, me refiero a los equipos directivos, a los equipos técnicos, a los directores de centros, a los docentes, a los coordinadores académicos de ciclos y niveles, para que entre todo ese colectivo se puedan direccionar políticas hacia la gestión del aula. Pienso que eso en estos momentos es lo fundamental, y garantizar entonces que todo lo que está previsto en el currículum se pueda alcanzar, pero de una manera eficiente. O sea, no contentarnos con que el niño se promueva de un grado a otro. Esto de por sí no garantiza tampoco que hayan como las competencias que se requieren. Esto lo que va dejando es lagunas, rezagos, y no permiten entonces que el niño avance desarrollando todo el potencial que él tiene, porque nuestros niños tienen los talentos y tienen las habilidades y tienen, yo diría, una serie de destrezas que le vienen también de su propio entorno. Es cómo acompasar eso con los contenidos escolares, con lo que el currículum, con lo que la escuela prevé como una, diríamos, una plataforma cognitiva que le sirve al niño para ir transfiriendo de grado a grado, ¿verdad?, el desarrollo de esas competencias, que cada una se conecta con la anterior y es lo que permite esa progresión. Entonces, es elevar la calidad del sistema en su conjunto, y esto tiene que hacerse con una definición de políticas muy claras, con un rol que asuma cada estamento del sistema, todo el mundo sabiendo qué tiene que hacer para apoyar y para, pudiéramos decir, direccionar esas políticas hacia el aula. Entonces, desde nuestro punto de vista, creo que sería eso, es concentrar la direccionalidad del ministerio, focalizar hacia el centro escolar, fundamentalmente hacia la gestión pedagógica del aula, dotando al maestro de las herramientas, construyendo un sistema de aseguramiento de la calidad, donde el propio centro sea, la primera instancia que garantiza el cumplimiento de esos logros, de esos contenidos, y definir también estrategias para poder nivelar o, en cierta medida balancear, donde los avances no sean sostenidos, donde haya rezagos, donde haya niños con limitaciones, definir estrategias, formar equipos también de psicólogos, orientadores que apoyen esas ausencias que pueda haber, esas debilidades que pueda haber en algunos grupos de niños que no puedan acompañar al resto en ese progreso continuo de los aprendizajes. Doctora, nos vamos a comerciales, pero yo le voy a dejar en el aire, porque si contamos con la materia prima, con nuestro profesorado, con la calidad de nuestros profesores, y si alguien ha propuesto importar maestros de otras latitudes para que ayuden, para que orienten a nuestros profesores. Nos vamos a una breve pausa, volvemos inmediatamente con la doctora Josefina Pimentel. Esta mañana nos sentimos muy honrados con la participación de la doctora Josefina Pimentel, una experta y un referente en el área de la educación, fue ministra de Educación.
Doctora, como decía Ramón antes de la pausa, y justamente siguiendo el hilo de su conversación, es lo que procede, saber su parecer en cuanto a, por un lado, lo que pasó en el 2020, que promovieron a todos los estudiantes sin haber cumplido ni siquiera el 70% de lo que es el pensum del año. Y el otro, el año pasado se hizo algo parecido. Es decir, algunos entienden, expertos, que se perdieron 2 años. Me gustaría saber si usted cree que fue una pérdida y cómo se manejó eso. Y lo otro que Ramón decía, lo cual también era mi pregunta, en el sentido de que se ha hablado en diferentes gobiernos de la posibilidad de la importación de profesores de países que vengan a ayudarnos a organizar un poco la casa, lo cual algunos, incluso presidentes, han llegado a anunciarlo, pero por miedo al gremio de profesores no se ha producido esa importación de profesores para robustecer el cuerpo docente en la República Dominicana. Su opinión en ambos sentidos. Sí, bueno, fíjate, de hecho el ISFODOSU, que es el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ha contratado especialistas de diferentes países y los ha integrado en su equipo, vamos a decir, de formadores, y esto ha sido una estrategia que desde mi punto de vista, pues ha llenado una necesidad. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico, un levantamiento de las capacidades disponibles que tenemos en el país en materia de formación de formadores y hemos identificado pues algunas necesidades de fortalecer algunas disciplinas, pues yo no me opondría a que se pudieran, diríamos, contratar por un tiempo determinado, pues docentes que debido a su experiencia, a su experticio, al nivel de especialización que tienen, pues pudieran compartir buenas prácticas con nosotros, con los maestros dominicanos, no sustituyendo a los nuestros, claro está, sino en algún momento acompañando y pudiendo, diríamos, incidir en el fortalecimiento de algunas áreas del currículum. Me refiero en el campo de las ciencias, en el campo de las matemáticas y en otras áreas donde doctora, quería hacer una inflexión en ese sentido. Esto, o sea, la ADP se ha opuesto rabiosamente a que se importen profesores para ayudarnos, pero lo vemos que en la banca se hace, el sector empresarial en determinadas áreas trae expertos en la materia hasta que entrenen a otros. Perfecto. O lo dejan por un tiempo determinado en el país. Lo propio ocurre también con los colegios privados, que tienen profesores de diferentes, desde Estados Unidos, Canadá, los que son bilingües, y otros que son en español de otras nacionalidades, para hacer más fuerte justamente las áreas donde aquí pudiera haber debilidades. ¿Cómo romper ese mito, ese miedo que tiene la ADP a ese tema? No, porque es tal vez una comprensión errada de lo que significa, diríamos, el aporte que esos docentes en determinadas áreas puedan, pues, traernos. No es sustituir a nuestros maestros dominicanos de las aulas para que ellos entonces asuman su función, no sería eso. Sería, diríamos, trabajar con esos docentes en algunas estrategias de capacitación, de fortalecimiento, en algunas disciplinas, y en algunos casos pues se integrarían, si es necesario, en algún área. Por ejemplo, en la provincia Hermanas Mirabal, el Politécnico especializado que hay, doctor Canelo, hay profesores contratados de diferentes nacionalidades, hay chilenos, españoles, y lo mismo ocurre en diferentes centros. Nosotros tenemos profesores extranjeros, si pudiéramos decir así, para la enseñanza de los idiomas, también para las matemáticas, para las ciencias, y eso se ve como algo, ¿verdad?, que enriquece, vamos a decir, ese colectivo docente. Por tanto, una política bien definida, bien regulada, no tiene por qué constituir una amenaza, no lo veo así. Y además esto pudiera, yo creo, que robustecer y fortalecer áreas que en nuestro país pues requieren algún tipo de mejora, de fortalecimiento, como es en el área de las matemáticas, de las ciencias, de manera muy particular.
Y en lo que respecta a la otra pregunta, ¿cuál fue la pregunta? La promoción del estudiante en el 2020 y el 2021, en algunos casos sin terminar el pensum escolar. Sí, esa es una consecuencia de este periodo que estamos viviendo, lamentablemente, porque dentro de este largo periodo que se ha hecho largo de crisis sanitaria, hemos tenido prácticamente que manejarnos en una especie de emergencia, de fase de emergencia, y esto indudablemente ha afectado la continuidad de los procesos formativos, la calidad, diríamos también la concentración de los niños. Los mismos maestros han estado agobiados, agotados, han tenido que rápidamente adoptar un tipo de estrategia de enseñanza con el que no estaban familiarizados. O sea, han sido muchos impactos, muchos aprendizajes múltiples en muchos sentidos, y esto evidentemente ha afectado, diríamos, los procesos de formación. Yo pienso que debemos entonces hacer un buen diagnóstico y ver cómo hay alguna serie de medidas compensatorias que nos ayuden a paliar esos vacíos, esos déficits, esas lagunas que indudablemente se han produciendo. Y esto debe ser en conjunto. Los dos subsistemas, tanto el de educación preuniversitaria como el de educación superior, pienso que se amerita, antes de finalizar este año escolar, que se haga una valoración en conjunto de los diferentes autoridades y técnicos de ambos subsistemas para entonces como redireccionar un poco el trabajo, de manera que el año que viene, si Dios lo permite, ya en la normalidad, entonces en las escuelas se puedan fortalecer esas competencias que han quedado debilitadas. Esto va a afectar a los niños, ¿verdad? Sobre todo del nivel primario. En secundaria, bueno, esas lagunas tal vez se pueden llenar en los periodos subsiguientes, pero en el nivel primario hay competencias básicas que se requieren para el desarrollo diríamos, de todos los aspectos del aprendizaje, y que son, yo diría, insustituibles. O sea, hay que tratar de desarrollarlas porque sin ellas el aprendizaje no es posible. Entonces hay que ver cómo en las escuelas definen unos programas correctivos, programas también que puedan ir supliendo los déficits que se hayan encontrado, y esto hacerlo paulatinamente, y como país entonces darnos esa programación en conjunto durante este y el año entrante, a ver cómo en este trienio nosotros compensamos de alguna manera las pérdidas que hayan podido darse. Pero esto es algo que ha sucedido en el mundo entero y lamentablemente pues nos ha afectado a nosotros también. Pero yo creo que podemos recuperar parte, diríamos, de ese espacio cognitivo que hemos perdido. Y doctora, perdón, finalmente esa recuperación es para llegar a un nivel en el cual estábamos muy mal, y lo decían las pruebas PISA, así que la tarea que queda por delante es grandiosa. Sí, así es. Fíjate, ahora mismo, y quería también referirme a eso, este retorno, entre comillas, a clases presenciales requerirá también modalidades flexibles en términos de estrategias de organización de los grupos. Habrá escuelas donde los maestros, habrá un buen número que no podrá asistir porque estén contagiados, se están recuperando. Entonces ahí habrá que tomar algunas medidas, o que la escuela no sea muy grande y no se pueda mantener el distanciamiento social. Entonces habrá que recurrir a estrategias flexibles de alternar los días. Yo conozco escuelas, sobre todo de religiosas, que van 3 días a la semana. También en algunos colegios alternan los grupos, es decir, los de matrícula par van un día y los de matrícula impar van otro día. También conozco de experiencias de
que es una estrategia híbrida, es decir, un grupo de alumnos cuyos padres no quieren enviar a sus hijos aún a la escuela, los dejan en sus hogares, y otro grupo que va presencial, entonces está de manera directa con el maestro, pero ahí entonces se usa la tecnología y se hace entonces lo que se adopta una estrategia híbrida. Unos reciben las clases presenciales y otros de manera virtual. Y hay otros centros que por alguna razón tendrían entonces que durante algún tiempo quedarse utilizando una estrategia de educación virtual en su totalidad. Por tanto, este regreso a clases no supone necesariamente que todas las escuelas van a tener la oportunidad de tener el 100% de los alumnos presencialmente, sino que durante un tiempo, hasta que baje el nivel de contagio, vamos a tener que usar estrategias que sean flexibles y que se adapten a la realidad sanitaria de cada plantel, porque no todas las escuelas tienen las mismas condiciones para operar en medio de una situación como la que estamos viviendo, donde lo importante es garantizar la salud y al mismo tiempo garantizar la continuidad de los procesos formativos. Entonces, el ministerio tendrá, ¿verdad?, que dar seguimiento a esto. Lo mismo que estamos diciendo, ojalá tuviera un equipo, un comité de aseguramiento de la calidad que diera seguimiento permanente y estricto a lo que se está haciendo en cada escuela, cómo van los avances en los contenidos, en los logros de aprendizaje, por aula, por nivel, para entonces que esto no se convierta en una cosa, ¿cómo te diría?, light, que nos cree más rezagos de lo que ya tenemos. Por tanto, debe haber un control de esos procesos y permitir, hasta que este nivel de contagio baje, que las estrategias, modalidades organizativas sean flexibles y siempre cuidando garantizar la continuidad, ¿verdad?, de la docencia. Doctora, qué pena que se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, doctora Pimentel, pero agradecemos en todo lo que vale el tratamiento tan completo que usted ha hecho sobre la educación con pandemia y después de la pandemia. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un equipo de veedores de las familias que acompañen los procesos, para mí sería vital también. Exactamente. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Nos vamos a comerciales, retornamos rápidamente a la rectica final del Telematutino 11.